Vamos, digo que al último tenemos un aperitivo, pero ahorita viene lo bueno, el plato fuerte. Aleluya. Lo de al último es un aperitivo, ahorita viene el plato fuerte, la palabra de Dios. Abra su corazón, hermanos. Abra su corazón. Póngase a disposición de Dios y deje que Dios trate con usted. Dios quiere decir algo con nosotros. Amén. Aleluya. Tengamos nuestro corazón listo para recibir esa palabra. Dejo este lugar a la dirección del Espíritu Santo y el Señor opera con nosotros. Aleluya, alaben a Dios. Vive y verá. Padre Cristo, hermanos. Amén. ¿Hay gozo? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, yo quisiera que en esta hermosa noche, así con ese gozo, podamos darle la oportunidad al Espíritu de Dios que siga operando dentro de nosotros. ¿Amén? Y vamos a hacer una oración donde sea Dios el que traiga esa palabra a nuestro corazón, de tal manera que usted pueda recibir lo que Dios quiere que usted reciba. Soberano Dios, gracias en esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar con el propósito de honrarte y de bendecirte. Señor Jesús, gracias por esa presencia tuya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que te mueves y el que hace las cosas. Señor Jesús, yo ruego en esta hora que tú limpies los aires, despejes el ambiente y que tomes control de cada vida, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios, de tal manera que tú en esta noche recibas toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, de tal manera que tu palabra, Señor, fluya, corra, toque las vidas, los corazones, de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que nos hallamos aquí, de tal manera, Señor, que tu nombre sea glorificado. Dios eterno, muchas gracias. Amén, amén. Quisiera compartir, hermanos, una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos. Gloria a Dios, santo. Bendito Dios. Capítulo 10. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Hechos, capítulo 10. Gloria a Dios. Alabado el nombre. ¿Ya estamos todos? Vamos a leer un versículo, yo creo que ya muy conocido por ustedes también. Y es el verso 38. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 10, verso 38. Y dice así de la siguiente manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. ¿La repetimos otra vez, hermanos? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Puede sentarse, hermanos? Aleluya, Dios santo. Gloria a Dios. Aleluya. Como decía el pastor, bueno, estamos en un evento donde se requiere de la presencia de Dios. Amén. Sin Dios no se puede hacer nada. Aleluya. Sin Dios no puede fluir el cambio en el hombre, en el ser humano. Y creo que hoy nosotros necesitamos, como pueblo de Dios, visualizar las cosas del reino para que el pueblo de Dios aquí en Phoenix Aleluya.
su nombre sea glorificado y almas puedan ser restauradas. Por eso vemos, hermanos, aquí en el libro de los Hechos, vemos que la palabra de Dios dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y lo hizo con un propósito, de que las almas, aquellos que estaban bajo opresión, aquellos que estaban bajo el dominio de Satanás, fueran liberadas por el poder del Espíritu Santo. Y hoy la iglesia requiere, hermano, que podamos ser gente llena del Espíritu de Dios. Gente que pueda, hermanos, oiga, bendito sea el nombre del Señor, que puedan, hermanos, oiga, conquistar. Y yo creo, hermanos, que hoy estamos para conquistar. Gloria a Dios. Aleluya. La pregunta sería, bueno, ¿cuál? Bueno, hoy estamos para conquistar almas. Gloria a Cristo. Hoy estamos para conquistar, como decía el pastor, a los vecinos. Amén. Hoy estamos aquí para conquistar aún al enemigo, hermano. Aleluya. ¿Usted tiene enemigos? Gloria a Dios. Hay enemigos, hermanos, que le están insultando, le difaman, le critican. ¿Y qué dice el Señor? Tú ora por él. Invoca mi nombre, dice el Señor. Aleluya. Bendícelo. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, hemos sido llamados para bendecir, Amén. no para maldecir. Si alguien le insulta, usted adore a Dios. Por eso es que hoy nosotros necesitamos esa presencia de Dios. Amén. Que opere en nuestra vida. Amén. Y Amén. creo, hermano, que eso es uno de los milagros. Quizá usted no está enfermo, pero puede haber algo interno. Amén. Que nos puede estar dañando. Santo. Puede haber algo en nuestro corazón que eso nos esté enfermando, donde haya apatía, indiferencia, donde haya murmuración, crítica. Y es ahí donde hoy nosotros necesitamos ese bien de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Se acuerda? Cuando un joven llegó y le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, bueno, solamente hay uno. Aleluya. Y ese es Dios. Sí, amén. Entonces, ahí, hermano, necesitamos que esa presencia de Dios pueda estar en nosotros. Y eso va a llevar, hermano, que usted y yo hagamos milagros. Quizás usted no resucite muerto, quizás usted no levante a un paralítico, pero, hermano, el milagro más glorioso que el ser humano pueda recibir es la salvación de su alma. Gloria a Dios. Eso es lo glorioso, hermano. Que el ser humano pueda recibir a Jesucristo como su Señor, Gloria a como Dios. su dueño, como su amo, como su salvador, como su redentor. Por eso vemos aquí en la palabra de Dios, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Gloria a Dios. Y dice, hermano, y cómo este anduvo haciendo bienes. Aleluya. Hermano, una de las cosas que podemos ver es que la gente lo seguía, hermano. Llegaba el momento en que la gente ahí se quedaban 2 y 3 días con él. Y en los campos, hermanos, ¿sabe quién no les interesaba mucho? Los discípulos. Aleluya. Dice, ¿sabe qué? Después de esta gente ya que se vaya y que coman por ahí, a ver qué. Le dice, a ver, dice, denle ustedes de comer. Aleluya. Ese es el cambio que hoy, hermanos, debe de haber en el pueblo de Dios. Que usted y yo podamos extender la mano a aquellos a quienes nos están necesitando. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy Santo. usted y yo, como parte de esa labor del reino, hoy usted y yo, hermano, Dios nos está habilitando para que usted y yo hagamos el bien. Aleluya. ¿Sí?
Y ahí, hermano, la gente va a ver los milagros, van a decir, mira, yo quiero ser como fulano de tal, como el vecino. Mira cómo es su expresión, su forma de andar, de vivir. Porque la gente se da cuenta, hermano. Amén. Aunque usted aparentemente diga, no, pues nadie me ve. No, alguien le está vigilando. Amén. Alguien le está vigilando. Aleluya. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí es donde hoy nosotros necesitamos, hermano, que esa unción de Dios pueda estar también nosotros, de tal manera que también vamos a andar haciendo el bien, así como Jesús anduvo haciendo el bien cuando anduvo, hermanos, aquí en la tierra, desarrollando su ministerio. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero llevarles, hermanos, porque usted sabe, me gusta leer un poquito la Biblia. En Mateo capítulo 9, mire cómo dice en el verso 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia y en el pueblo. Dice, Aleluya. ¡qué tremendo! Entonces, por eso, hermano, él recibió esa unción, ese poder, porque él, hermano, iba a llevar ese mensaje del reino. Él iba a desarrollar ese ministerio que se le había encomendado. Pero no podía ir, hermano, sin la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Y yo creo que hoy nosotros necesitamos esa presencia. Sí, amén. Amén. El pasaje que se acabó de hablar de Hechos 13 es Pedro y Juan iban no con los brazos cruzados. Aleluya. Ellos dijeron, no tenemos oro ni plata, pero sí, lo que tenemos, eso te vamos a dar. Amén. Y aquello que contenían aquellos hombres hizo que aquel paralítico fuera su vida transformada. Eso, hermano, iba a hacer que su vida iba a ser diferente desde ese momento. Amén. Cuando recibiera, hermanos, ese toque de Dios. Gloria a Dios. Vemos cómo entra, hermanos, con ellos, brincando y saltando y alabando, y glorificando el nombre de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hoy, hermano, el pueblo de Dios reciba, hermanos, esta porción del Espíritu de Dios, de tal manera que eso nos lleve, hermanos, Gloria a Dios, a que esta ciudad sea diferente. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Sabe que Dios le ha dado poder y autoridad a la iglesia para que hayan cambios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra nación? Amén. La iglesia tiene el poder. No son las autoridades. Aleluya. Nosotros estamos esperando, hermanos, que haya un gobierno diferente. Nadie quiere a Trump. ¿Verdad que no? ¡Santo! Pero ¿qué sucedería, hermanos, si Dios lo dejara? Porque es decisión de Dios. Usted lee la Biblia y dice, las autoridades yo las pongo, no las ponen ustedes. No la eligen ustedes, no es su voto, ni es mi voto. Gloria a Dios. Es Dios y Dios pone al quien se le dé. Usted sabe la gana. De Dios, aleluya. Pero sin embargo, hermano, no estamos en la política. Sin embargo, el Señor Jesús tenía principio. Y una de las cosas era que Él enseñaba y predicaba. Gloria a Dios. Y yo creo, hermanos, que eso es principio de que van a haber milagros, sanidades y prodigios en nuestras congregaciones cuando aprendamos a depender del Espíritu de Dios de tal manera, hermanos, que seamos guiados por el Espíritu de Dios, que seamos guiados, instruidos por la presencia de Dios. Hermanos, podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo era un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice que una ocasión quiso ir a cierto lugar y le dijo el Espíritu Santo, hey, aquí el que manda soy yo. Aleluya. Quiso ir a otro lugar y le dije, hey, espérate un momentito. Y dice la palabra de Dios que por revelación, por visión,
vio a un hombre macedonio que estaba parado y decía: ¡Ey, pasa por aquí! Acá está la necesidad. Aleluya. Oiga, qué hermoso es, hermano, el que usted y yo podamos estar en el lugar para ser instrumentos de Dios para bendecir a otros. Amén. Gloria a Dios. Porque mire, hermano, hay otro personaje llamado Ananías. Ananías dice que estaba orando. Llegó el Señor y le dice: hey, levántate porque allá hay uno que ya te vio en visión y que le pones la mano. ¿Y quién es, Señor? Se llama Saulo. ¡Ay, Señor! Santo Cristo. Aleluya. Con él no me mande, dice, si ese tiene cartas para llevarnos presos. Dice: ve porque instrumento me es útil. Hermanos, Aleluya. podemos ver que de lo vil, de lo menospreciado, de la escoria del mundo, Dios levanta a alguien, hermanos, para exaltar su verdad. Aleluya. Yo no sé, hermanos, si en esta noche o en estos días Dios vaya a tomarle a usted para que sea un instrumento en las manos de Dios y usted pueda llevar, hermanos, esa palabra de vida, esa palabra de restauración, esa palabra, hermanos, de misericordia, esa palabra de consolación a otras personas. El problema nuestro, hermano, es que hemos caído en un sistema religioso. Amén, amén. La iglesia ha caído en sistema religioso. No, no, porque aquí hay tal religión. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Y Cristo viene por una iglesia. Aleluya. Dios no viene por ninguna religión. Aleluya. Y yo creo que eso es lo que predicamos. No predicamos religión, no predicamos doctrina, predicamos a Cristo, la gente crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es, hermano, lo que el Señor Jesús andaba haciendo, recorriendo las ciudades, las aldeas, llevando el mensaje del reino. Por eso hoy, hermano, tiene que haber un cambio en nosotros que debe de tocar nuestro corazón y nuestra mente. Amén, amén. Porque del corazón salen, dicen, los pensamientos. Si son pensamientos del reino, hermano, usted va a poder ser guiado por el Espíritu de Dios y va a poder ir a tocar aquella puerta. Porque Dios nos estará guiando. Bendito su nombre. Oiga, ese es un milagro para mí. Aleluya a Dios. No es tanto, hermano, que usted y yo seamos sanados del cuerpo. Aleluya. Cuando alguien es sanado del corazón, la consecuencia es que usted es libre de su cuerpo, de toda dolencia. El Señor siempre decía: tus pecados te son perdonados. No le decía: ay, levanta. No. Le decía: tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús decretaba esa palabra, que Él se levantaba y era libre, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Los únicos que andaban ahí cavilando eran los religiosos. Y se mira, si el único que perdona pecado es Dios, dice. Aleluya. Santo. Y es cierto. Pero Él tenía el poder para Así es, perdonar. aleluya. Y Él tenía el poder para sanar. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy usted y yo, hermanos, también tenemos esa autoridad y ese poder, hermanos, de poder llevar ese mensaje de Jesucristo. Oh Dios, bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que almas, hermanos, sean cambiadas, sean transformadas. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos, hermano, esa unción de Dios. Amén. Amén. El profeta Isaías dice: y la unción del Santo pudre todo yugo. Si esa unción, hermano, permanece en nosotros, nos va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Entonces, lo que hoy, hermano, nosotros necesitamos es que su presencia pueda guiarnos, pueda instruirnos. Una de las cosas, hermanos, que hoy meditaba era en torno a cómo el apóstol Pablo
le da una encomienda a Timoteo que se quedase en Éfeso. Aleluya. Porque había deficiencias, se habían filtrado, hermanos, enseñanzas erróneas. Santo Cristo. Y es ahí, hermano, donde podemos ver la mano de Dios interviniendo para que su iglesia sea una iglesia sana aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces hoy nosotros necesitamos que esa presencia de Dios pueda cambiar todo nuestro sistema. Gloria a Dios. Y vuelvo a insistir, necesitamos tener una mente del reino de Dios. Amén. Aleluya. Porque eso va a traer, hermanos, un cambio a nuestra vida. Eso va a traer un cambio. ¿Por qué? Porque usted va a pensar en las cosas del reino. Usted va a pensar en las cosas eternas. Usted va a pensar en el beneficio de su prójimo. Usted va a pensar en las cosas de salud para su prójimo. Usted va a pensar para salud para su familia. ¿Por qué? Porque usted tiene una mente del reino. Cuando Cristo vino a la tierra, trajo una mente del reino. Gloria a Dios. Él vino a hacer cambios que a los religiosos no les gustaban. Aleluya. Santo. ¿Qué doctrina es esa? Que con autoridad enseña. Y eso hizo, hermanos, que se volteara todo y dijera, no, pues yo creo que a esto hay que matarlo. Y hubo un complot para matarlo. Santo. Gloria a Cristo. Entonces hoy requiere, hermano, el Señor Jesús de un pueblo que se revista de esa gracia, que se revista, hermanos, con esa investidura del reino para que usted y yo podamos ser conquistadores de almas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo necesitamos ser conquistadores de almas. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor Jesús recorría ciudades, aldeas, le seguía, hermano. Bendito Dios. Pero ¿saben qué? Él tenía principios que muchas veces nosotros solamente lo usamos cuando tenemos campaña. Santo Cristo. Santo. Aleluya. Hermano, vamos a empezar a orar y vamos a ayunar porque tal fecha vamos a tener campaña o evento, y después que pasa el evento, ¿qué pasa? Santo. Ya no seguimos orando. Aleluya. Y el Señor Jesús tenía principio. Él, usted puede leer en Marcos capítulo 1, dice que de mañana se iba ya al desierto y oraba. Cuando terminaba, hermano, su evento de la administración, usted puede leerlo en Mateo capítulo 14, dice que despedía a la multitud de sus discípulos y se iba al monte a orar, y ahí llegaba solo. Aleluya. En otras palabras, usted y yo necesitamos aprender que de principio y fin necesitamos continuar orando. Amén. Porque si quedó una alma, hermano, abra su corazón. Si quedó una alma en ese evento, usted tiene que seguir orando por esa alma para que permanezca en el reino de Dios y la presencia de Dios tome control de esa vida, de esa familia, de tal manera que pueda llegar a ser uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Lavados con la sangre de Cristo. Aleluya. Entonces, hoy nosotros necesitamos cambios. Y es ahí donde usted y yo necesitamos ese milagro en nuestro corazón. Que Dios restaure nuestro corazón. Que Dios renueve nuestra mente. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, hermanos, va a traer paz a nuestra vida. Gloria a Dios. Paz a nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, hoy Dios desea que haya un cambio en nuestro corazón. Amén. El Señor Jesús anduvo haciendo bienes. Dice, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. ¿Cuántas opresiones hoy hay, hermano? Santo. Aleluya. Santo. Aleluya. Que necesitamos seguir invocando el nombre del Señor.
para que Dios traiga una liberación a nuestra vida, una liberación, hermanos, en medio de la congregación, de tal manera que la gente que asista, hermano, pueda recibir el toque de Dios. Aleluya. ¿Usted lo cree? Amén, amén. Como que le veo así. Gloria a Dios. ¿Será cierto o será mentira? Santo. Pero Dios quiere cambios. Amén, aleluya. Si usted quiere ver, hermano, que este lugar se llene, necesitamos gente de esas decididas, valientes. ¿Sí? Porque a veces le damos el trabajo nada más al pastor. No, pues ahí está el pastor y para eso le estamos. Bueno, aquí se paga, ¿verdad? Allá en México no se paga, allá tenemos que vivir por fe. Tampoco se paga. Ok. Acá paga el de arriba, paga. Entonces, Gloria a Dios. Cristo. necesitamos juntos, como le pasó a Moisés. Ya se le cansaban los brazos, pero vino alguien y lo apoyó. Amén. Necesitamos a alguien que lo sostenga. Sí, amén. Y creo que por eso insisto, necesitamos que la unción de Dios pueda tocar nuestras vidas. Y todos, como dice la palabra de Dios, y quiero que leérselo con ustedes. Mire cómo dice Hechos, porque ahí comenzamos y ahí seguimos. Mire, Gloria a Dios. en Hechos, usted puede leer aquí una porción de la Escritura de los que habían creído en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, hermanos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 4, ¿ya lo tiene? Dice, Hechos 4:24. Voy a leer el verso 23. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, dice, habiendo oído, escuche bien, alzaron, ¿qué cosa, hermano? Unánimes la voz. ¿A quién? Ahí está. Entonces quiere decir, hermano, que cualquier circunstancia que haya, hermano, en nuestras congregaciones, lo que hoy nos resta es levantar nuestra voz, nuestro clamor a Dios, de tal manera que Él va a traer solución a los problemas que pudieran suscitar. Él tiene la solución. Dios se mueve en lo imposible del hombre para realizar lo posible. Amén, amén. Y es ahí donde Dios necesita, hermanos, hombres y mujeres que se puedan poner en la brecha y puedan decir: heme aquí, Señor, aquí estamos. Ellos, hermanos, recibieron, hermanos, la información, lo que les había sucedido a los apóstoles. Los habían encarcelado, les habían azotado, fueron a los suyos y les contaron, y lo que hicieron fue clamar a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a unirnos como un solo hombre para que el reino de Dios se siga extendiendo? Aleluya. Porque hoy, hermanos, necesitamos estar unidos a la visión. Santo, santo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Gloria a Dios. Si el pastor ha plantado una visión, usted y yo necesitamos estar de acuerdo a esa visión. Si usted y yo no estamos de acuerdo a esa visión, eso se va a atorar. Santo. Aleluya. Y va a pasar un año y va a decir: pero no pasa nada. No. Es que alguien puso el pie ahí. No sé si me estoy dando a explicar. Gloria a Dios. Pero si todos a uno, hermano, decimos amén, hermano, oiga, la carreta va a caminar. Gloria a Dios. Todos vamos a jalar. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, vemos aquí
Como la iglesia al principio, hermano, caminaba en la unidad. ¿Y cuál era lo que hacía caminar? La oración, la unidad, esa intervención del Espíritu. Y es ahí donde usted y yo vamos a poder mirar los milagros en nuestras vidas, de cómo la obra Dios la está llevando hacia adelante. Gloria a Dios. Para mí, hermano, ese es el milagro. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el milagro. Bendito Dios. Dios me permitió estar allá, no sé cómo se llama, pero está como a media hora de aquí. Me invitaron a ir a una casa donde se están reuniendo para leer la Biblia. Y Dios ponía en mi corazón, hermanos, del temor de Dios, que cuando no hay temor en la casa, los hijos hacen lo que quieren. Santo, porque los papás no le dicen nada. Ahorita vengo, les, ¿y para dónde vas? Ahorita vengo, y cuidadito le levante la voz, porque Santo, santo. ya se te van a enojar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Porque no hay temor de Dios. Santo Cristo. Y creo, hermanos, que debe de haber temor de Dios hoy que conocemos a Cristo, implantarlo en nuestro hogar. Decirle, hijo, siéntate. Quiero expresarte y quiero explicarte el temor que hoy contengo. Quiero compartírtelo también. Aleluya. Santo del Señor, aleluya. Porque mire, hermano, yo no sabía tampoco ahí, pero luego los hermanos me dieron testimonio. Dice, no, es que acaba de salir preso uno de los hijos de ahí me explicaron. Santo. Le digo, ahí está. Cuando no hay temor de Dios, hay dolor de cabeza, Aleluya. hay lamento, hay desgaste, tanto físico como económico. Santo Cristo. ¿Por qué razón? Porque no hay temor de Dios. Y cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo, hermano. Estamos hablando de reverencia. Estamos hablando de adoración, de humillación, de exaltación al que vive y reina por eternidad. Por eso, hermanos, tenemos que ver cómo hoy nosotros necesitamos, como familia del reino, hermano, llevar a nuestra familia a que ellos conozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Gloria a Cristo. Si hoy ya estamos disfrutando, hermano, de las cosas del reino, si hoy ya estamos disfrutando de lo que produce el reino, maná, Aleluya. si estamos comiendo, hermano, de lo que produce Canaán, leche y miel, hoy también debemos de provocar también a nuestros hijos que ellos sean participantes de esa vida. Gloria a Dios. Amén. Porque a mí me llama la atención, hermano, que una de las cosas donde nuestros hijos pueden recibir la mejor enseñanza está en casa. Amén. No está aquí en la congregación. Aleluya. A veces se los lanzamos a los maestros. Y a veces los maestros, disculpen por ahí, les puro cuento. Aleluya. ¿Verdad que sí? A ver, bueno, yo estuve un tiempo en una congregación de puros cuentos. Que si el cuento de David, que si el Goliat, que si Noé. No, tenemos que llevar, hermanos, a ese pueblo a la experiencia con el reino de Dios. Aleluya. Podemos ver a David, podemos ver, hermanos, a Daniel, a sus amigos. Ellos fueron, hermanos, arrancados del seno de su familia, de su parentela, de su ciudad, llevados a otro lugar. Y ellos se mantuvieron en el temor de Dios, que le fueron inculcados sus padres. Ellos, hermanos, por lo que veo en la Escritura, ellos nunca se apartaron de ese principio que fue administrado en sus hogares. Gloria a Dios. Aleluya.
Y hoy vemos, hermano, gente que sale a otros lugares y se pierde. Santo Cristo. Y se pierden, hermano. Amén. Yo creo que usted ha de tener por ahí testimonio de gente que hasta se dan de golpe de pecho y al rato usted ya lo deja allá en las esquinas. ¿Por qué? Porque realmente ese temor de Dios no fue provocado por el Espíritu de Dios. Aleluya. Y hoy nosotros necesitamos, hermanos, cambios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, yo quisiera que en esta noche usted pudiera meditar por un momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo por el reino de los cielos? Gloria a La Dios. iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Santo Cristo. Usted y yo necesitamos meditar por un momento. ¿Cuál es mi labor? Porque Jesús sabía cuál era su labor, cuál era su trabajo. Por eso dice, Él iba enseñando, predicando, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Santo. Él llevaba, hermanos, cuál era su labor, su trabajo. Hoy usted y yo, hermanos, necesitamos mirar cuál es nuestro trabajo aquí en la iglesia y poder desarrollarlo. Decirle, si usted no lo sabe, bueno, acérquese con el pastor. Pastor, ¿cuál es mi chamba aquí? ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Y el pastor le va a decir, Gloria a Dios. cuando Dios me tocó a mí, hermano, al mes yo me bauticé. Gloria a Dios. A los 15 días Dios me bautizó con su espíritu. A Aleluya. los 2 meses yo estaba ahí colaborando con los jóvenes. Pero yo era maletero de mi pastor. Gloria a Dios. Pastores, ¿qué necesita? Dice, pues llévame la maleta. Pues amén. Su portafolio, ahí iba yo. De repente me decía la esposa del pastor, dice, ¿a qué te llevó mi esposo? ¿A ayunar? No, le digo, a comer también con él. Sí. Gloria a Dios. Íbamos a los eventos y todo, hermano, y ahí íbamos a apoyar. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque hasta hoy Dios me ha provocado a seguir sirviendo. Gloria a Dios. Todavía no aprendo, sigo aprendiendo. Gloria a Dios. Porque estamos en una escuela donde no se termina de aprender. Amén. Gloria a Dios. El que diga, ya yo me lo sé, ese está verde. Aleluya. Pero sin embargo, Dios en su gracia, Dios en su misericordia, quiere cambios en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Para que usted y yo podamos entender, hermano, las cosas que Dios desea que se desarrollen del reino. ¿Verdad que sí sabemos lo que es el Padre Nuestro? Amén. ¿Verdad que sí no lo sabemos? Gloria a Dios. ¿Y qué decimos? Vénganos, ¿qué? Si le dice al Señor, vénganos, Señor, tu reino. O le dice, detente allá, reino, ahorita no me molestes. Aleluya. Porque cuando usted le dice, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, es que porque usted está dispuesto a ceder, Amén. a dar ese paso, que si ese reino viene a su vida y nos provoca, hermanos, a provocarlo, a llevarlo a otro lugar, hay que llevarlo. Gloria a Dios. Pero necesitamos eso, hermano. Vuelvo a insistir. Yo no sé si les canse, pero necesitamos tener una mente de reino. Pero no nos vaya a pasar como aquel hombre rico. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer con tanta? Dice, mis bienes se me acumularon, ¿qué voy a hacer? Y estaba platicando con su alma, no le estaba platicando al reino. Santo. ¿Qué voy a hacer? Ah, dice, ya sé algo. Voy a tomar estos graneros y voy a levantar otro más grande. Y cuando yo termine, alma, ahora sí vas a poder gozarte.
ahora sí vas a descansar, ahora sí vas a comer, ahora vas a beber. Y de repente llegó una voz y le dice, necio, hoy vienen por ti. ¿Qué mente tenía, hermano? Es la pregunta. Aleluya. ¿Tenía mente de reino o mente terrenal? Pregúntese nada más. Dios. Hoy usted y yo, hermano, hemos sido llamados para cambiar de hábito, para cambiar. La palabra de Dios es clara cuando dice que nosotros, Dios nos ha puesto en lugares celestiales. Hoy ya no, dijo alguien, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Ahora, hermano, debe de haber un cambio en nosotros. Y es ahí donde usted y yo necesitamos trabajar a favor de nuestra familia. Que nuestra familia aprenda a tener, hermano, ese principio de reino. Gloria a Dios. Y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, hermano, aquí vemos que el Señor Jesús fue ungido. Dice aquí, fue ungido. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hoy, por la fe, yo creo que Dios está con nosotros. Amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Si Dios está con nosotros, Él quiere que haya un cambio en nuestra vida. Que haya un cambio donde nosotros nos congregamos. Que haya un cambio de tal manera que los que nos rodeen puedan ver en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, ustedes son cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Escrita, dice, no, sino con la tinta del Espíritu. Oiga, qué hermoso eso. Yo me maravillo esa palabra, esa declaración del apóstol Pablo cuando dice, Pedro, tú eres una carta leída, no escrita con tinta, sino con la del Espíritu. Yo no sé, hermano, que esté leyendo a alguien que viene tras de mí o que va delante de mí, porque somos una carta. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted es una carta? Gloria a Dios. Amén. Si no lo es, Dios quiere hacer el milagro hoy. Que usted se convierta en una carta leída por los hombres. Santo. ¿Se quiere poner de pies? Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que todavía hay otras actividades. No quiero Gloria a Dios. aprovecharme de todo el tiempo. Pero quisiera, hermanos, que en esta noche usted pueda darle oportunidad al Espíritu de Dios. Y usted pueda decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero contener esa mente tuya, porque Pablo dijo a los corintios, y ustedes tienen la mente de Cristo. Así dice, ¿verdad, hermanos? Bueno, si así dice la palabra, yo necesito creerla. Pero si todavía hay algo que todavía está en mi vida, es momento de decirle, Señor, renueva mi mente, Señor. Yo quiero tener una mente tuya. Yo quiero tener una mente de reino, una mente que piense en las cosas del reino, que viva las cosas del reino, que ande en las cosas del reino. No le voy a invitar, pero de ti depende. Gloria a Dios. Que usted pueda venir al Señor y decirle, Señor, yo aquí estoy. Gloria a Dios. Yo quiero que transforme mi vida. Yo quiero que hagas un milagro en mi corazón. Cámbialo, Señor. Gloria a Dios. Señor Jesús, gracias por la palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque tú trajiste una mente de reino y veniste a desarrollar, Señor, aquí en la tierra, el hacer el bien al ser humano, dándole vida, trayendo arrepentimiento, trayendo perdón, trayendo salud, trayendo liberación a los que estaban cautivos.
nuestros hogares, a otras ciudades, Sí, Padre. a otras naciones. Sí, Señor. Hoy, Señor Jesús, Gracias, Cristo. necesito, Padre, Señor Jesús, que tú traigas un cambio a nuestros corazones. Señor Jesús, ministranos. Ministranos de tal manera, Dios, que podamos levantarnos, Señor, con una mente diferente. sí, Señor. Que no nos levantemos como aquel rico, que su pensamiento siempre era ver sus bienes y cómo engrandecer sus graneros. Él nunca tuvo descanso. Él nunca tuvo tiempo para comer, ni para beber, ni para gozarse. Espíritu Santo, ministranos y trae, Señor, una renovación. Renueva nuestras mentes, Señor. Cambia nuestro corazón. Cámbianos, Señor. De tal manera, Dios, que podamos declarar, decretar por la fe, Señor, que hoy necesitamos esa mente nueva. Señor Jesús, Señor Jesús, mi Dios, transfórmanos, Señor. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, ministra. Ministra, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, enséñanos a que ese reino perdure, Señor, en nuestros hogares, en nuestra familia. Señor Jesús, obra. Toca, Señor, nuestros corazones. Toca, Espíritu Santo, toca. Toca, Señor Jesús. Que esa gracia tuya continúe, Señor, lo que tú has iniciado. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, hemos, Padre, que tu Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. En esta hora, Padre bendito, sabemos a través de tu palabra que usted cumple la Escritura, Padre. Y en esta hora, Señor, así como ungiste a Jesús de Nazaret con tu Santo Espíritu, así, Señor, está manifestando tu presencia en este lugar y un corazón puede estar siendo sanado. Alguien está siendo tocado por la presencia. Alguien está recibiendo. Necesitas ser cambiado, todo en esta hora para tu gloria y para tu gloria.
Hermanos, vamos a recibir algo de parte de Dios. No nos vamos a ir solamente así. Ya recibimos la palabra, vamos a ponerla por obra. Dice la palabra de Dios, hermanos, que para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias, Jesús. Esto es para el que cree, hermanos. Gracias, Jesús. Si hay un corazón que le crea a Dios, yo quiero, fíjate, hermano, comprometer a Dios en esta hora. Yo quiero que tú pruebes a Dios en esta hora, que tengas el valor de que no te importe que diga tu vecino, tu amigo, pero que puedas poner a Dios como primer lugar. En el nombre de Jesucristo. Dios quiere liberar, Dios quiere sanar. Vamos a ver, hermanos, vamos a parar un ratito la música. Yo quiero, hermano, que usted ponga atención, amigo. Yo quiero que ponga atención. Mire, hay enfermedades, el hermano citaba, hay enfermedades que no se miran. Y nosotros nos vamos iguales porque no le creemos al Señor Jesucristo. Pero si usted le cree hoy, si usted puede creer que Dios está en este lugar, yo le voy a pedir que pruebe de Dios en esta hora. Yo voy a pedir que si usted quiere en esta hora, si hay alguien que necesite de Dios en esta hora y le crea a Dios. Yo creo que vemos más de 2 o 3 aquí congregados en el nombre de Jesucristo. Yo quiero pedir que alguien le crea a Dios en esta hora y ponga su petición en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que vea la mano de Dios. Yo quiero que sienta el poder de Dios. Tiene un problema físico, tiene un problema espiritual, tiene un problema en el corazón, tiene un problema dentro. No tenga temor, póngaselo a Dios. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes o los violentos lo arrebatan. Yo quiero que alguien, hermanos, miren, entren en el Espíritu de Dios, entren en el reino de Dios, hermanos. Cuando íbamos a los bailes no íbamos a quedarnos parados. Cuando íbamos al billar no estábamos parados. Hermanos, estamos en un ambiente espiritual. Yo quiero que usted se ponga a meditar qué trae en su corazón, qué necesita ser libre. Yo quiero que usted le crea a Dios. No se vaya a la cama a estar lamentando. No se vaya a su casa a vivir lo mismo. Reciba hoy la bendición. Dios quiere bendecir a alguien en esta hora. Hay presos, hermanos, hay prisioneros ocultos que tienen temor, que tienen pena a recibir el toque de Dios, porque va a ser una vida nueva. ¿Por qué no creerle a Dios en esta hora? Esto no es casualidad, hermanos. Habrá un enfermo en este lugar que quiera creerle a Dios.
Aquí está el Espíritu Santo, hermanos, yo estoy seguro. Habrá un enfermo en este lugar. Yo estoy seguro, hermanos, que si vamos con el médico y el médico nos da una receta, hermanos, la vamos a seguir al pie de la letra. Pero qué lamentable cuando Dios nos ofrece, hermanos, plena sanidad y salvación y la rechazamos. Siempre digo esto sin temor a equivocarme. Siempre lo digo. Dios te da la oportunidad de ser libre, de sacar de tu corazón ese estorbo. Dios te da la oportunidad de ser sano. Y nos vamos de este lugar a tomarnos la pastilla, hermanos. Y si estoy mintiendo, díganme mentiroso. Vamos a la casa y llegamos con el mismo dolor de cabeza. Llegamos con el misma depresión. Llegamos a tomarnos, hermanos, la pastilla, el jarabe, cuando Dios está incitándonos solamente a creer en su palabra. Aquí no hay nadie, no hay un ser humano que te pueda curar. Aquí es Dios. La palabra de Dios fue leída y Dios respalda a su palabra o deja de ser Dios. Aleluya. Es que Dios quiere hacer algo, hermanos. Es que Dios quiere hacer algo, hermanos. Dios nos ama tanto que Dios no quiere que pierdas el tiempo. Dios quiere que recibas. Tal vez mañana tengamos otra oportunidad. Pero si nos pasa como el del granero, esta noche vienen por tu alma. Un enfermo, Gracias, Jesús. un enfermo, usted va a ver la mano de Dios. Aquí no hay hombre, no hay poder humano que te pueda sanar. Gracias, Jesús. Mire, Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo, hermanos. No cerremos nuestro corazón, hermanos. Usted va a ver la mano de Dios. Yo no tengo que investigar su vida, yo no tengo que preguntarle, porque Dios ya lo sabe. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios es mi testigo. Oh, Masaya. Oh, altísimo, tu nombre es glorificado. Oh, ya está el Espíritu Santo en este lugar. Oh, aquí está la nube. Aquí está la nube. En esta hora, Padre. Oh, Señor, ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, Rey. Oh, Misaya. Ahí está la presencia de Dios. En esta hora, ahí está tocando. Oh, Padre amado. En esta hora, Santo. Sí. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, ahí está, ahí está, ahí está la presencia de Dios. Yo quiero ser. Levanta tus manos, amor a Dios en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso del Cristo de la gloria. Levanta tus manos a Dios.
Cristo de la gloria. Recibe. Abandónate en los brazos de Cristo. Abandónate en los brazos de Cristo. Solo adora a Dios. Solo adora a Dios. Adóralo, adóralo, adóralo. Dale la honra, dale la gloria. Adóralo. Ahí está, oh Rey, ahí está. Él quiere limpiarlo en esta hora. Abandónate en sus brazos. Créele, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que rompas toda cadena, Padre bendito, que está impidiendo que tu hija, Señor, entregue completamente, Padre Santo, su espíritu, cuerpo y alma.
ese adorador, Padre. Ante ti estoy desnudo. Tú conoces todas las cosas, mi Rey. Tú no avergüenzas, oh Rey amado, a tus hijos. Nuestro Padre. Aleluya. 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 Nuestro Padre Celestial, mira lo que está en el interior del corazón. Él quiere perdonarte, Él quiere darte la vida eterna. Aprovecha esta situación ahora. Oh Dios, ven a Él en este momento. Póstrate ante su presencia. Pídele perdón. Dios te está llamando. Aleluya, Dios quiere hacer algo en esta noche contigo. Dios quiere hacer algo, solo mantente en sus brazos. Créele a Él, esta puede ser tu última noche, puede ser tu último momento. Oh, ven a Él en esta hora, oh, ven a Él en esta hora, en el nombre de Jesús, el Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Santo, gracias, Señor. Dale la honra y la gloria a Dios. Dice la palabra, hermano. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
Esto puede ofender, hermano. Esto puede ofender a todos los oprimidos por el diablo. En ocasiones no se quiere reconocer, hermano, que el diablo está haciendo estrago en las vidas de las personas. ¿Y cómo puedes saber tú cuando el diablo está haciendo estragos en la vida de las personas? Cuando las personas están viviendo contrario a la palabra de Dios. Santo Cristo. Hermano, Dios te quiere sanar, Dios te quiere liberar, te quiere hacer una persona feliz. Hermano, vamos a casa, muchos de los que estamos en la iglesia, llegamos a casa y después del gozo es un pleito en casa. La esposa con el marido, con los hijos con testones, oprimidos por el diablo. Y cuando Dios ofrece la oportunidad de venir a derramar el alma, el corazón y ser libres, decimos, yo estoy bien. Aleluya. Nomás peleo, nomás no me llevo con aquel, con aquella, pero yo estoy bien. Y decimos, alguien está sano, pues ¿cómo ese chaparro me va a sanar? Si yo lo conozco. Es que tenemos que creerle a la bendita palabra de Dios. Cuando pone su fe en Cristo, Cristo lo hace. Antes de que empezara el culto, una media hora antes fui a la tienda y todavía me llevé unos tratados y los miraba a alguien y se los daba, mire, lo invito. Y luego iba un hombre caminando y me le emparejé así. Él iba caminando y me le emparejé en el carro y le dije, amigo, quiero darle una invitación. Le dije, mire, Dios va a estar sanando. Vamos a tener un culto donde Dios va a estar sanando. ¿De veras? Sí, le digo. Dice, ¿sabe que yo tengo cáncer? Dije, vaya, Dios lo puede sanar. Aproveche la oportunidad. Dice, ¿sabe qué? Se me hace que sí voy a ir. Le di un ride donde iba y lo dejé. Digo, pues lo esperamos. Quizá venga mañana, si Dios le da vida, o el domingo. Santo Cristo. Pero la gente se quiere esperar, hermanos. La gente se quiere esperar a mañana. Yo no sé a qué, hermanos. Santo. Yo no sé a qué se quiere esperar la gente. Démosle la oportunidad a Dios. Aquel rico del que hablaba mi hermano, después de eso lo vemos en el infierno, llorando, pidiendo una oportunidad. Señor, Padre, dame la oportunidad de ir a predicarle a mis hermanos. Hay una gran cima, ya no se puede. Si oyeras hoy su voz, no endurezca en nuestro corazón. Dios bendiga a nuestro hermano por esta palabra que nos ha traído. Y esto apenas empieza, hermano. Mañana seguimos la fiesta. Mañana, si Dios lo permite, es a las 5 de la tarde. Como es temprano, lo vamos a hacer afuera. Vamos a estar afuera. Y el domingo también, si Dios lo permite. Si usted puede, véngase. No se quede en casa. Hay algo que Dios quiere hacer en su vida. Si está bendecido, Dios quiere bendecir otra vez. Si tiene salud, Dios quiere darle más salud. Nunca se va a ir igual cuando le dé la oportunidad a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Es buen tiempo. Por ahí se prepararon unos aperitivos y vamos a comerlo, si Dios lo permite, hermanos. Si usted quiere, no se retire, ahí llévese su aperitivo. Vamos a ser despedidos en el nombre de Jesucristo. Los esperamos mañana. Aleluya. Para seguirnos gozando. Aleluya. Nuestro hermano Cruz está por aquí. Gloria a Dios. Pase, hermano, por acá. Dale gracias a Dios. Hermano es diácono en este lugar para la honra y la gloria de Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos se gozaron esta noche? Y dice el hermano, y esto apenas empieza.